Las encantadoras criaturas del mar, las sirenas, han cautivado durante mucho tiempo la imaginación humana. Pero, ¿de dónde surgió la idea de estas bellezas acuáticas? ¿Qué despierta la fascinación y la creencia en su existencia? Únase a nosotros en este viaje mientras nos sumergimos en las profundidades de la historia y la mitología para descubrir el verdadero origen de las sirenas. Todo comienza en la antigua Mesopotamia, una cuna de civilización, donde se origina la deidad parecida a una sirena más antigua registrada. La diosa Atargatis surgió como una criatura con cuerpo de pez y cabeza de humano. Fue adorada como la protectora de una ciudad sagrada, y su imagen se extendió por varias culturas, evolucionando hacia diferentes versiones de figuras parecidas a sirenas. Cambiemos nuestro foco de atención hacia la antigua Grecia, una tierra fértil con mitos y leyendas inspiradores. Aquí nos encontramos con las historias de ninfas marinas o nereidas, hermosos seres inmateriales con la parte inferior del cuerpo de un pez. Estas ninfas, impregnadas de espíritu divino, influyeron en la representación posterior de las sirenas y sus asociaciones con el mar. El Imperio Romano, conocido por su gran influencia en diversos aspectos de la cultura humana, tenía su propia interpretación de criaturas marinas. Se llamaban sirenas, conocidas por sus encantadoras voces que atraían a los marineros a su perdición. Para los romanos, estas criaturas simbolizaban los peligros del mar y el atractivo irresistible de lo desconocido. Mientras viajamos hacia el este, nos encontramos con el folclore acuático venerado por la cultura japonesa. Aquí, se creía que las sirenas, conocidas como ningyo, traían grandes recompensas y profundas desgracias. Tenían los aspectos de una mujer hermosa y un pez, a menudo representados como un símbolo de perseverancia y belleza eterna. A lo largo de los siglos, la creencia en las sirenas no se limitó solo a las mitologías de diferentes culturas. También se filtró en la vida cotidiana de las personas que vivían junto al mar, donde los cuentos y avistamientos de estas criaturas se incrustaron en el folclore local, añadiendo capas diversas y ricas al mito de la sirena. En la Edad Media, las sirenas encontraron su lugar en la iconografía cristiana, simbolizando dualidades como lo terrenal y lo divino, la vida y la muerte, o el pecado y la salvación. Era una época de miedo y fascinación, y la sirena era vista como una representación de ambos. De lo más profundo de la mitología surgió la creencia de que las sirenas podrían tener la clave para revelar las verdades desconocidas sobre la vida y la existencia. La fascinación por sus canciones, su belleza y su encanto de otro mundo no era solo un interés pasajero. Simbolizaba la búsqueda constante de la humanidad por comprender el universo y su lugar dentro de él. La era de la exploración trajo historias de sirenas al viejo mundo. Los marineros deleitaron las historias de estos seres mágicos, posiblemente confundiendo manatíes o dugongos con sirenas debido a su apariencia humana. Esto también amplificó la popularidad de los cuentos de sirenas en la imaginación humana. A medida que creció el conocimiento científico, la creencia en las sirenas pasó de la realidad al ámbito del mito y el folclore. Sin embargo, el atractivo de estos seres encantadores persistió. Se convirtieron en un motivo recurrente en la literatura, la música y las artes, simbolizando diversos deseos, miedos y aspiraciones humanas. El siglo XIX fue testigo de un resurgimiento de las imágenes de sirenas, principalmente en cuentos de hadas y fábulas dirigidas a niños. Esta fue también una época de mayor diversificación de la imagen de la sirena, como se ve en obras como La Sirenita de Hans Christian Andersen, que presentaba una conmovedora y duradera historia de amor, sacrificio y redención. El advenimiento del siglo XX, con sus avances tecnológicos y paradigmas culturales cambiantes, provocó una nueva ola de imágenes de sirenas. Desde las narrativas de ensueño de los compositores clásicos hasta las vibrantes animaciones de Disney, las sirenas se sometieron a diversas exploraciones creativas, repletas de vida y colores. El siglo XXI fue testigo de la fusión de la antigua tradición de las sirenas con la cultura pop contemporánea. Desde parodias con temática de sirenas en los medios populares hasta el resurgimiento de la mitología de las sirenas en el contexto de la conservación ecológica, el símbolo de las sirenas continúa encontrando innumerables expresiones energéticas en la intrincada red de la cultura humana. En nuestro viaje para descubrir el verdadero origen de las sirenas, hemos atravesado el extenso océano de la historia y la mitología humanas, rastreando la evolución de la sirena desde una deidad divina hasta un símbolo de dualidades terrenales, desde una criatura literal del mar a un mito atemporal. Donde quiera que se entrelacen los misterios del mar y la imaginación de la humanidad, la sirena estará allí. La leyenda y la tradición de las sirenas continúan resonando en nuestro discurso cultural contemporáneo. Nos recuerdan que todavía hay magia y misterio en nuestro mundo aparentemente mecanizado. Invocan una sensación de asombro y curiosidad por el vasto mundo de las profundidades marinas por descubrir, donde todavía tenemos que comprenderlo y descubrirlo por completo. Las cautivadoras historias de las sirenas nos invitan a soñar y especular, pero también a reflexionar y apreciar. Independientemente de su estatus ontológico, ya sea interpretado como existencia literal o como producto de la psique humana, la sirena sigue siendo un símbolo vivo de interconexión entre la humanidad y el mar, nuestra principal fuente de vida. El misterio y el encanto de la sirena persisten porque encarnan los misterios del mar y los misterios de la existencia humana.
Su figura, cantando un canto de sirena, resuena profundamente en el corazón humano, haciéndose eco de nuestro anhelo de explorar lo desconocido, nuestro deseo de unir lo terrenal y lo divino, nuestra disposición innata a enamorarnos de las maravillas del mundo. Desde los inicios de la civilización, la imagen del océano y de las criaturas que lo pueblan ha sido de gran importancia. Las sirenas, como encarnación de esta idea, han adoptado diferentes formas e historias. El atractivo perdurable de la sirena es un testimonio de nuestra fascinación eterna por el mar y nuestra interconexión con él. La sirena, una figura transitoria suspendida entre diferentes mundos, simboliza la condición humana. Inmersos en sueños y deseos, azotados por las mareas de la fortuna, anhelando la belleza sobrenatural de nuestros ideales pero fundamentados en nuestras realidades terrenales, todos somos, en cierto sentido, sirenas. Y es esta resonancia compartida la que hace de la sirena un objeto perenne de interés e imaginación, un motivo recurrente en el mito, el arte y la cultura humana. Los mitos y leyendas, las expresiones artísticas y el significado cultural se profundizan, haciéndonos señas para mirar más allá de la interpretación superficial. El convincente enigma de la sirena continúa inspirando interpretaciones antiguas y frescas, transformándolas en un recipiente de exploración filosófica y expresión creativa, haciéndose eco de la unión de entidades humanas y místicas en los ámbitos artístico e imaginativo. En el gran esquema de las cosas, la sirena nos invita a explorar el reino más allá de lo ordinario, cuestionar, fascinar, soñar y, en última instancia, recordarnos el potencial ilimitado y la intriga que existen cuando la mente humana y los misterios de la naturaleza entrelazada. En retrospectiva, la sirena sirve como catalizador para nuestras lecturas más profundas de nuestra psique individual y colectiva. Un cambio en el ángulo de visión desde la búsqueda de la existencia real de estas criaturas hacia la búsqueda de su verdadera esencia, su verdadero significado. Los cuentos pueden hablar de seres míticos que acechan en las misteriosas profundidades del mar, pero su significado es siempre humano, elevándose sobre las olas, alcanzando las estrellas. A medida que profundizamos en el folclore, explorando el rico tapiz de los mitos de las sirenas en diferentes culturas, encontramos la narrativa más amplia que los entrelaza a todos, la narrativa de la conexión eterna de la humanidad con el mar. La saga de las sirenas, por lo tanto, no solo arroja luz sobre el pasado, sino que también nos invita a contemplar profundamente nuestro futuro colectivo, nuestro planeta oceánico y las innumerables conversaciones que incita. La sirena, en todas sus innumerables formas, abarca nuestro anhelo de armonía y conexión con el océano, un llamado a revisar las historias y símbolos relacionados con él e inculcar un enfoque sostenible y ecológicamente consciente. Sirven como recordatorios constantes de que a pesar de nuestro avance como especie, la humildad y el respeto por la naturaleza siguen siendo pertinentes. Ya sea una canción de anhelo por lo lejano, una historia de advertencia de los peligros o una criatura de amor y pérdida, los profundos misterios contenidos en la tradición de las sirenas están lejos de ser enviados a los reinos del pasado. Cualquiera que sea la forma en que uno la mire, la sirena ha servido y seguirá sirviendo como faro, llevándonos a los territorios no descubiertos de nuestras mentes, corazones y reinos más allá de la realidad visible. La fascinante sirena, símbolo del mar que conecta pasado, presente y futuro, compartida por pueblos de todo el mundo, seguirá ocupando un lugar fascinante en nuestra imaginación. Mientras el mar se extienda hasta su horizonte infinito, y el espíritu humano anhele exploración y comprensión, las sirenas habitarán en la narrativa constante de la relación humana con el océano. Ya sea un artefacto cultural, un símbolo de nuestro inconsciente colectivo o una hermosa criatura mítica que nada en el mar de la imaginación humana, la sirena continúa cautivando, intrigando e inspirando. Sus canciones, como los susurros del océano entretejidos en el tejido del cosmos, resonarán para siempre en el gran teatro de la creatividad, el anhelo y la exploración humanos. En cada punto de nuestro tejido cultural, desde nuestros cuentos antes de dormir hasta nuestros rituales colectivos, las imágenes de sirenas nos recuerdan el panorama más amplio, la gran conectividad que nos une con todo lo que existe. Nos obligan a mirar tanto hacia adentro como hacia afuera en busca de introspección y comprensión. En conclusión, como hemos visto en la amplia narrativa de la historia y la cultura humanas, la sirena no es solo una leyenda o un mito, ni es solo un destello de nuestra especie imaginativa. En cambio, encarna una verdad más profunda, una conexión duradera entre la humanidad y el fenómeno oceánico que lo abarca todo, y que se remonta a los albores de la civilización. La versátil y seductora sirena nos sirve como puente que une diferentes esferas de la realidad y la cultura, atrayéndonos a un mundo donde lo humano y lo divino, lo conocido y lo desconocido, lo material y lo espiritual, bailan en perpetua armonía, el ritmo antiguo del universo que resuena en cada uno de sus elegantes movimientos. Mito, fenómeno o símbolo, cualquiera que sea la etiqueta, que surge de las olas del amor, y el miedo humanos hacia una belleza de otro mundo, explorar la esencia de las sirenas abre maravillas improbables del pasado, y arroja una luz mágica sobre el reino de los seres humanos. Imaginación. En esencia, ya sea que la próxima vez que veamos una cola reluciente desaparecer en las profundidades sea en una pintura antigua, un cuento de hadas o simplemente una ensoñación, la sirena asegura que los misterios del mar siempre resonarán en la sinfonía de nuestra humanidad colectiva.
Historia. La enigmática sirena, una cautivadora mezcla de humano y el magnífico océano, siempre tocará una fibra sensible en lo profundo del alma humana. Ella no es solo parte de nuestra mitología, ella es parte de nuestra imaginación y conciencia colectivas un símbolo de nuestra duradera historia de amor con el mar, y con las vistas ilimitadas de la mente humana. A medida que las complejidades y las historias en torno a la sirena se desmoronan en nuestro encuentro con la historia, los mitos y la literatura, nos sorprende un tema común, el deseo humano de romper las cadenas del ordinario, aprovechar la dimensión mística de la vida y, en última instancia, encontrar un sentido de conexión y pertenencia con el universo más amplio, del cual la tierra y el mar son solo partes íntimamente vinculadas en una danza misteriosa. Así, ya sea en las profundidades del antiguo mito o en la periferia de nuestra imaginación moderna, la sirena sigue contándonos historias encantadoras del pasado lejano, y guiándonos en el tejido de narrativas místicas del futuro desconocido. Forjando un vínculo atemporal entre la humanidad y la magia del mar.